El USS Enterprise CV-6 fue el portaaviones más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este documental viajaremos a bordo de esta ciudad combatiente de acero a lo largo de toda la campaña aliada en el Pacífico y veremos cómo el Enterprise se ganó todas sus medallas, participó en las batallas navales más importantes del Pacífico y sobrevivió a varios ataques kamikaze. ¡Comencemos! El Gran E, como le decían cariñosamente, comenzó su vida útil el 3 de octubre de 1936, fecha en la que fue botado en los muelles de Newport Shipbuilding y fue asignado a la US Navy el 12 de mayo de 1938, siendo destinado a la Flota del Pacífico junto a su hermano gemelo, el USS Georgetown. El 7 de diciembre de 1941 fue un día que pasó a la infamia en la historia de los Estados Unidos. Ese día, bajo el liderazgo del almirante Isoroku Yamamoto, los japoneses ejecutaron el ataque a Pearl Harbor, la base naval más grande de los Estados Unidos en el Pacífico. Los 353 aviones japoneses hundieron 4 acorazados, dañaron otros 3 acorazados y eliminaron a 2.400 estadounidenses. Este hecho permitió al imperio japonés expandirse por todo el sudeste asiático sin intromisión de los Estados Unidos durante los próximos 6 meses, tiempo en el que la flota del Pacífico estaba reconstruyendo y provocó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En palabras del propio almirante Yamamoto, hemos despertado a un gigante dormido. Pero desafortunadamente para Yamamoto, ninguno de los portaaviones estadounidenses estaba en Pearl Harbor ese día, así que la Marina Imperial japonesa no logró destruir los portaaviones enemigos, y esto les saldría muy caro en el futuro. Por eso me atrevo a decir que la victoria de Pearl Harbor fue una victoria pírrica. A solo 3 días después del ataque, el 10 de diciembre de 1941, el Enterprise tuvo su primera acción combativa cuando uno de sus Douglas SBD Dauntless hundió al submarino japonés I-70, siendo este el primer activo de la Marina Imperial japonesa perdido en la Guerra del Pacífico. El Enterprise era un enorme portaaviones de la clase Georgetown, que tenía una eslora de 251 metros y una manga de 25 metros. Su tripulación estaba compuesta por 2.217 hombres y tenía capacidad para transportar hasta 90 aviones. Entre estos aviones se encontraban el caza F-6F Hellcat, el bombardero en picado SBD Dauntless y el torpedero TBF Avenger. No obstante a eso, el Enterprise y su hermano gemelo el Georgetown también fueron utilizados para transportar bombarderos medios B-25 Mitchell. Esto sucedió el 18 de abril de 1942, en un hecho conocido como Operación Duluth. Esta fue la venganza inmediata al ataque a Pearl Harbor. El Enterprise y su hermano gemelo navegaron hacia las frías aguas del norte del Pacífico, lo más cerca que pudieron de Japón, y cuando estuvieron a 1.100 kilómetros de Tokio, lanzaron 16 bombarderos B-25 que lograron bombardear Tokio, y luego aterrizaron en China, en donde los aviadores estadounidenses recibieron ayuda para escapar de los guerrilleros chinos que luchaban contra su enemigo en común, el ejército imperial japonés. Como consecuencia de esta operación, los almirantes nipones recibieron una fuerte reprimenda por haber permitido un ataque tan cerca del emperador, y en China fueron asesinados 25.000 civiles como venganza por haber dado amparo a los aviadores norteamericanos. El USS Enterprise y los ataques kamikazes. A lo largo de la campaña del Pacífico, el Enterprise sobrevivió a varios ataques kamikazes, gracias a la pericia del almirante Halsey al timón del enorme portaaviones, y también a la audacia y valentía de sus tripulantes. Uno de estos valientes era un mecánico de tercera clase llamado Bruno Gaido, que servía en el Gran E. El 1 de febrero de 1942, el Enterprise fue atacado por 5 bombarderos japoneses Mitsubishi G-3M. El almirante Halsey logró maniobrar para esquivar todas las bombas lanzadas por los japoneses y ninguna dio en el blanco. Uno de los artilleros antiaéreos del Enterprise logró dañar a uno de los Betis,
Los japoneses, furiosos por no haber asestado en el blanco y con su avión dañado, decidieron dar la vuelta, rompiendo con la formación con los otros Betis, y se inmolaron como kamikazes a toda velocidad contra el Enterprise. En la cubierta, Bruno Gaido abandonó su puesto sin recibir ninguna orden y fue corriendo a montarse en un SBD Dauntless que estaba estacionado en la pista, y tomó la ametralladora de cola del avión y empezó a disparar contra el Betty, que se dirigía a toda velocidad en lo que sería el primero de muchos ataques kamikazes de la guerra. Al final, Bruno logró dañar el segundo motor del Betty, el cual perdió el control y no logró estrellarse contra el Enterprise. Sin embargo, el ala del Betty logró picar a la mitad el avión estacionado, pasando solo a centímetros de Gaido. El almirante Halsey observó toda la acción desde el puente de mando y llamó al marinero para hablar con él, y luego lo ascendió a artillero de cola del TBF Avenger. Batalla de Midway, un antes y un después para el Imperio del Sol Naciente. El 4 de junio de 1942, una descomunal flota japonesa se preparaba para lanzar una gran operación anfibia sobre el atolón de Midway. A bordo del monstruoso IJN Yamato, uno de los 9 acorazados desplegados, se encontraba el almirante Isoroku Yamamoto coordinando toda la flota, y a bordo del portaaviones IJN Kaga se encontraba el almirante Nagumo, dirigiendo los ataques aéreos sobre Midway. El Kaga, junto con otros 3 portaaviones, el Hiryu, el Soryu y el Akaji, eran los 4 mejores portaaviones de la Marina Imperial Japonesa, donde viajaban con orgullo la flor y nata de la Fuerza Aeronaval Nipona, es decir, sus mejores pilotos. Lo que los japoneses no sabían era que los norteamericanos les habían tendido una trampa. Del otro lado del atolón Midway estaban los portaaviones USS Enterprise, Hornet y Yorktown. Estos portaaviones lanzaron escuadrones de TBF Avenger y SBD Dauntless para encontrar y bombardear a los portaaviones nipones. Un escuadrón de bombarderos en picados SBD lograron divisar un destructor japonés que se había quedado rezagado de la flota, por intentar hundir sin éxito a un submarino norteamericano que estaba acechando a la flota. El capitán del escuadrón de los bombarderos siguió el rumbo del destructor y unas millas más adelante logró divisar la enorme flota nipona. Sin pensarlo 2 veces, los bombarderos en picado se abalanzaron sobre el IJN Kaga y lograron asestar sus bombas en el enorme portaaviones después de varios intentos. Por el lado japonés, todo marchaba acorde a lo establecido. El almirante Nagumo tenía por costumbre usar bombarderos en picado para realizar ataques a tierra y torpederos para atacar navíos enemigos. Pero todo cambió cuando un avión de reconocimiento nipón divisó a la flota norteamericana. Los japoneses no se esperaban esta sorpresa. Nagumo dio la orden de retirar las bombas y rearmar todos los aviones con torpedos antes de lanzar el ataque a la flota estadounidense. Esta decisión convirtió a los portaaviones japoneses en un hervidero de hombres moviendo carretillas con bombas y torpedos por toda la nave, con centenares de aviones estacionados bajo cubierta. Justo en ese momento los SBD Dauntless asestaron en el blanco y el Kaga explotó de manera violenta por los aires, como si de un polvorín se tratara. Horas más tarde, los otros 3 portaaviones japoneses también serían hundidos, pero los japoneses no se quedaron de brazos cruzados. Furiosos por haber perdido su hogar donde aterrizar, un enjambre de cientos de aviones nipones atacó ferozmente al portaaviones USS Yorktown, el cual fue mortalmente herido con torpedos y terminó con una eslora de 30 grados. El almirante Fletcher decidió hundir el portaaviones ante la imposibilidad de remolcarlo, para que no cayera en manos enemigas. El Enterprise también fue atacado, pero sobrevivió a la batalla. Después de la derrota en Midway, la Marina Imperial japonesa pasó a jugar a la defensiva durante el resto de la guerra, y los norteamericanos iniciaron una campaña de saltos de isla en isla en la que el Enterprise jugó un papel fundamental.
dando cobertura aérea a las operaciones de desembarco anfibio. Batalla de Okinawa y la lluvia de kamikazes. Entre el 1 de abril de 1945 y el 21 de junio de ese año tuvo lugar la mayor operación anfibia del Pacífico, en la que una flota norteamericana de proporciones épicas que contaba con 12 portaaviones, entre otros navíos, fue enviada a asaltar el último bastión del Imperio japonés, la isla fortificada de Okinawa. Pero para los estadounidenses la victoria tendría un alto costo. Los japoneses los harían pagar con sangre por cada metro cuadrado que avanzaran. En la isla de Okinawa se encontraba el vicealmirante Onishi, quien fue el creador de la estrategia del viento divino, conocido en japonés como kamikaze. En los 3 meses que duró la batalla, los japoneses lanzaron 1900 ataques kamikazes, utilizando los pocos aviones operativos que les quedaban y los pilotos jóvenes y mal entrenados. La estrategia de Onishi era sencilla y despiadada: inmolar el avión en un ataque suicida contra cualquier buque que ondeara la bandera estadounidense. Los ataques kamikazes se recrudecieron en la etapa final de la guerra, matando a más de 5.000 estadounidenses y logrando destruir decenas de destructores aliados, los cuales eran enviados como carnada varias millas al frente de la flota para proteger a los enormes portaaviones de la clase Excel. Los almirantes estadounidenses también jugaron sucio, ya que las tripulaciones de los destructores no sabían que habían sido enviados a una muerte segura. El portaaviones USS Enterprise era para ese momento el navío más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial, y se encontraba dando su mejor apoyo a la flota. Pero el 14 de mayo de 1945 se le acabó la suerte. Ese día, un kamikaze a bordo de un Zero se estrelló magistralmente contra su elevador de proa, el cual voló unos 10 metros de altura a pesar de que pesaba 20 toneladas. El ataque mató a 14 hombres e hirió a unos 34. Después de eso, el Gran E tuvo que ser enviado a dique seco para realizar reparaciones, perdiéndose el resto de la operación. Cuando finalizó la batalla naval de Okinawa, en la que los japoneses intentaron defender su último bastión en el Pacífico, con ataques kamikazes, lanchas suicidas y hasta con el acorazado Yamato sin éxito, el vicealmirante Onishi escribió una carta pidiendo disculpas a los familiares de los miles de jóvenes pilotos que mandó a inmolarse, y se suicidó apuñalándose el vientre mediante el ritual de suicidio japonés que seguían los antiguos samuráis. El triste final del USS Enterprise. A pesar de que el USS Enterprise había sido condecorado con 20 estrellas de plata, una citación presidencial, una encomienda de la Armada, una medalla de servicio de defensa americana, una medalla de campaña americana, una medalla asiática americana con 20 estrellas, la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la citación presidencial de Filipinas, la medalla de la liberación de Filipinas y un reconocimiento del almirantazgo británico, la flota estadounidense necesitaba mucho metal para construir la nueva generación de portaaviones nucleares. A pesar de que muchos veteranos y oficiales que sirvieron en el distinguido buque reclamaron que este se convirtiera en un buque museo, se decidió que sería desguazado y vendido como chatarra. En su último viaje, fue remolcado sin vida hasta el astillero naval de New York el 18 de enero de 1946, en donde finalmente fue desguazado lentamente para reciclar su preciado metal. Y bueno amigos, esta fue la historia del portaaviones más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado el video, agradecería que me dejaras tu like y te suscribieras al canal. ¿Qué opinas del desguace del Enterprise? ¿Te hubiera gustado que se convirtiera en buque museo? Déjamelo saber en la caja de comentarios.